Voy a romper un poquito, como verán, el protocolo. Además, porque también esta es la última charla de por lo menos de esta mañana, con hambre, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de que por lo menos este ratico sea un poco más ameno. Toda la información que han venido escuchando hasta ahorita es súper importante, la que vamos a escuchar ahorita también, pero voy a tratar de dárselas de una forma un poco más amena, diferente. Y necesito, el micrófono no llega hasta allá atrás para ponerlos a hablar a todos, se salvaron, pero necesito que igualito interactúen conmigo. Mi nombre es María Fernanda, como ya escucharon, soy psicólogo, tengo ya un rato largo haciendo este conversatorio junto con Diallo, en su trabajo de responsabilidad social empresarial. Me gustaría que ustedes me ayudaran en algo. Vamos a empezar a hacer algo parecido a una trivia. ¿Saben lo que es una trivia? Les voy a mostrar una serie de preguntas que tienen que ver con el consumo de alcohol, con cosas que la gente hace para evitar embriagarse, para quitarse la resaca del día siguiente, y cosas que en general tienen que ver con el consumo de alcohol. Aquí yo siempre asumo en los conversatorios que todo el mundo se porta bien, todo el mundo aquí tiene cara de que se porta muy bien, pero aquí la persona que no bebe conoce a alguien que bebe, hermanos, primos, amigos, etcétera, y ha visto lo que la gente hace para no embriagarse o lo que pasa cuando la gente se despierta el día siguiente y lo que hace, ¿cierto? Entonces lo que necesito es que en la medida en que vaya mostrándole estas preguntas, si ustedes creen que son verdaderas, levanten la mano, ¿sí? Si ustedes creen que son falsas, dejan la mano abajo. No se preocupen por ver qué hizo el de al lado, si el de al lado levantó la mano o no, probablemente el que está al lado es el que está equivocado, ¿sí? Ok, empezamos. Pásala, por favor. ¿Mezclar licores embriaga más rápido? Sí. ¿Eso es sabiduría, experiencia propia? Experiencia de otros. Muy bien, me parece muy bien. Como yo digo, los demás son los que hacen las cosas malas. Fíjense, esto... Uy, ¿qué pasó? Ya me chuletearon todas las demás respuestas. Ajá. Fíjense, ¿qué pasa con el tema de mezclar bebidas alcohólicas? Les voy a explicar. Yo no les voy a negar, porque además todo el mundo dijo, eso es falso, porque todo el mundo ha visto que hay personas, o que estas personas que mezclan, que además como mezclan, empiezan a tomar una bebida, puede ser cerveza, por ejemplo, se termina la cerveza y empiezan a sacar todos los retazos de botella que hay en la casa, ¿cierto? Retacitos de y puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier tipo de bebida que saquen de esa despensa. Y ustedes, yo sé que lo que han visto, y la gente que dijo, eso es mentira, es porque han visto que esta gente que hace esto, se le olvida completamente lo que hizo, hace el ridículo en la noche y al día siguiente la resaca es horrorosa, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto. ¿Qué pasa? No es la mezcla la que hace que la gente se embriague de esa forma. Ustedes no se han dado cuenta que cuando la gente hace eso, va como con ese espíritu a la fiesta de quererse tomar todo lo que se le atraviese, de quererse tomar, como dicen, hasta la agüita del florero. Ok, la gente va con ese espíritu, entonces eso, se acaba lo que traje para beber o lo que había, que a mí me gusta, y empiezo a tomarme lo que sea porque voy con ese objetivo de volverme nada, porque además eso es una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho, me ha llamado mucho la atención, que pareciera, sobre todo en el caso de los jóvenes, aunque lo he escuchado también en adultos, que pareciera que el objetivo final de la fiesta es volverse nada, ¿sí? Como si eso fuese muy chévere y al día siguiente no acordarme de lo que pasó. Entonces, como yo voy a tomar con ese ritmo desmedido, empiezo a tomar, una de las cosas más importantes es que empiezo a tomar, probablemente si yo les pregunto aquí a la mayoría de ustedes, a los que beba, a los que ingiera bebidas alcohólicas, cuál es su bebida o cómo se comporta con las bebidas alcohólicas, y probablemente cada uno tiene una bebida particular que es la que le gusta beber, ¿cierto? Y esa es la que toma por lo general en todas las celebraciones a las que va. Eso quiere decir que esta persona, y a lo largo de este rato vamos a hablar de 4 tips de consumo responsable, eso quiere decir que esta persona conoce su medida con esa bebida particular, y ese es uno de los tips de consumo responsable, conocer su medida. Entonces voy a inventar, de repente, el límite de cierta persona es 4 cervezas y sabe que a la quinta ya no se va a acordar de absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando entonces hacemos esa mezcla? Se acabó lo que estaba bebiendo, que es una bebida con la que me sé comportarse, cuál es mi límite, y voy a empezar a lidiar con bebidas a las que no estoy acostumbrado, que probablemente además tienen una graduación alcohólica mayor, etcétera, etcétera. Me la vengo a tomar además al mismo ritmo que me venía tomando la otra bebida, ¿sí? Eso es lo que hace que finalmente a la gente le ocurra lo que ustedes han visto que le ocurre.
¿Por qué al día siguiente la resaca sí es más desagradable? Porque además esta mezcla entre bebidas que tienen ingredientes distintos, tipos de preparación distintos, unas son destiladas, otras son fermentadas, caen muy mal en el estómago. Por eso, aunque eso no sea lo que hace que uno se embriague más rápido, uno no debería mezclar porque cae muy mal. Y además porque empiezo a lidiar con bebidas que yo no sé cómo debo comportarme con ellas, ¿sí? Entonces, no vayan a decir después de acá que María Fernanda dijo, bueno, chévere, podemos mezclar porque eso no es lo que embriaga, sino que no es lo que hace que uno se embriague más rápido, pero no se debe hacer por esto que les acabo de contar, ¿sí? Ok. ¿Ingerir una cucharada de aceite o mantequilla evita que te embriagues? A mí me preocupa cuando no levantan la mano porque no sé si es no o no sabemos. No sabemos, pero eso dicen. Ok, ¿lo han escuchado? Ningún valiente se atreve a decir si lo ha hecho y le ha funcionado. No, solo lo han escuchado. Ajá. ¿Qué pasó por allá atrás? Ajá. Ok, fíjense. ¿Ah? Que ingerir alimentos embutidos altos en grasa. Ok, ahorita vamos a hablar qué pasa con los alimentos. Pero en particular, hay gente que cuando bebe o cuando va a beber, ingiere una cucharada de aceite de oliva. Por lo general es aceite de oliva lo que consumen. La mantequilla o otro tipo de aceites, porque bueno, no necesariamente se consigue el aceite de oliva o es más costoso, entonces lo que haya que sea grasosito es lo que se toman. Hay gente que me ha dicho que se toma medio vaso de aceite de oliva, se podrán imaginar, les puede dar náuseas o cualquier cosa. Obviamente, esto es falso. Fíjense qué es lo que dice la gente. Probablemente los que respondieron que han escuchado esto deben haber escuchado el porqué de por qué estas personas lo hacen. Y yo he escuchado dos razones. Una es que como el alcohol no se disuelve con el aceite, esta gente cree que ese aceite que se tomó se va a cortar. ¿Sí? Entonces, qué chévere, todo el aceite que me corté que me tomé se va a cortar con el aceite de oliva, entonces se me va a pasar el estado de embriaguez. Obviamente eso no va a suceder, ¿cierto? Otra cosa que dice la gente que se toma por lo general eso lo hacen después. Otras personas se toman esta cucharada de aceite de oliva antes, ¿sí? Antes de ir a beber. Una cucharada, 2 cucharadas de aceite de oliva. ¿Y qué es lo que dicen? Que esto crea una capa protectora de aceite en el estómago que va a evitar que entonces este alcohol que se tomaron se absorba y por eso no se embriagan. Y de hecho ustedes los escuchan, porque además lo porfían, que ellos se toman sus 2 cucharadas de aceite de oliva y beben ese día y todo el fin de semana y no se embriagan, ¿sí? Yo les aseguro que esta persona que hace esto y que se toma su cucharada de aceite de oliva debe haber hecho muchas otras cosas. Deben haber estado en juego otras variables que lo favorecieron, más no la cucharada de aceite de oliva. Una, esta persona debe tener hábito de consumo. ¿Qué quiere decir que tenga hábito de consumo? Una persona que nunca beba, ustedes saben que se toma un trago o 2 y se embriaga. Una persona que beba con cierta frecuencia, ese límite que yo necesito para que se note que estoy embriagada se va alargando, cosa que no quiere decir que sea buena, porque entonces esta persona ingiere más alcohol que lo que su cuerpo puede procesar, aun y cuando no se le note, ¿sí? Entonces esta persona que ustedes escucharán en algún momento que les diga que se toma su aceite de oliva y no se embriaga, es primero porque tiene hábito de consumo y segundo porque hizo otra cantidad de cosas y lo asoció con eso. Debe haber estado bien comido, debe haber dormido bien, debe haber hecho muchas otras cosas que lo favorecieron, más no la cucharada de aceite de oliva, ¿sí? Ok. Aquí estamos más o menos parejos. ¿Las mujeres tienen menos tolerancia al alcohol que los hombres? Falso. O sea, todos han visto mujeres aquí que beben parejo. ¿Sí? Ah, qué bueno. Todos tienen amigas que beben mucho. Ok, chévere. Fíjense, yo no les voy a negar, y se van a sorprender con la respuesta, yo no les voy a negar que esto es lo que uno ve. Yo también lo he visto. Uno ve mujeres que beben a la par del hombre, incluso más, y de repente el hombre ya está en estado de embriaguez y ella sigue bebiendo, ¿sí? Lo hemos visto todos los que estamos aquí. ¿Qué pasa? En el organismo, esto es lo que uno ve conductualmente, pero en el organismo de los hombres y en el organismo de las mujeres pasan cosas diferentes. Aunque no se note que la mujer está embriagada, el alcohol se absorbe mucho más rápido en su organismo lo absorbe mucho más rápido. Y esto, por lo tanto, esto es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo de las mujeres? Hay una razón que es muy antipática y es que las mujeres tenemos una distribución de grasa corporal distinta. Tenemos más grasita. Lamentablemente es así, tenemos más grasita que los hombres. Entonces eso hace, como el alcohol no se disuelve en la grasa, eso hace que lo absorbamos más rápido. Aunque hay hombres que son
gorditos, los hombres tienen más fibra, tienen más agua en su composición física y eso hace que el alcohol se absorba de manera distinta, se absorba menos rápido. Otra cosa que ocurre, aunque esto sí es una variable que creo que esta variable es asumiendo que todas las mujeres somos chiquitas, pero no todas son chiquitas, hay mujeres que son altas y hombres que son bajitos, pero el tema del tamaño hace también, es una variable que influye, una persona bajita absorbe también el alcohol de manera distinta. Y la última variable, que es aún más importante, es que nosotras, las mujeres, tenemos una enzima en menor cantidad que los hombres. La enzima que ayuda a metabolizar el alcohol, que se llama alcohol deshidrogenasa, la tenemos nosotras en menor cantidad. Y esto no hay forma ni manera de cambiarlo, no se inyecta, no se toma en pastillas, no hay forma ni manera de aumentar esa cantidad de esa enzima. Obviamente esto hace que metabolicemos el alcohol distinto, por lo tanto, lo absorbemos de manera distinta, ¿sí? Así que, aunque no se note que esas mujeres, díganle a estas amigas que ustedes tienen que quieren beber a la misma par de los chicos, de los hombres, que están absorbiendo el alcohol de manera distinta y ese exceso de alcohol, pues ahí es donde empieza a hacer todas esas cosas que uno siempre ha escuchado. Cuando uno bebe moderadamente, eso no ocurre. Ajá. La resaca se elimina tomando más alcohol. Eso es que, pero sí lo han visto. La gente que se toma, ¿qué se toman al día siguiente? Ajá. Bien. Ajá. Se toman una cerveza bien fría. Además que le dicen la cerveza con un velo de novia porque tiene hielito así por fuera. Eso es lo que se toma la gente al día siguiente. Fíjense. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente la gente al día siguiente después de beber? Deshidratado. Dolor de cabeza. Se siente malísimo, mareado, etcétera, etcétera. Fíjense lo que ocurre. Al día siguiente, obviamente no estoy hablando después de haberse tomado un trago o dos, después de una noche de haber bebido en exceso. El alcohol se tarda entre 24 y 48 horas en eliminarse del organismo. Eso quiere decir que cuando estas personas se paran después de haber bebido en exceso al día siguiente, todavía están casi igualitos. Lo que han ido eliminando no es tanta cantidad, o sea, han ido eliminando alcohol, pero todavía tienen muchísimo alcohol en su organismo. ¿Qué quiere decir esto? Se sienten mal porque obviamente están deshidratados, además le cortaron de golpe el alcohol que le estaban dando al organismo, le doy una cerveza a mi organismo me lo va a agradecer. En teoría, ¿sí? En principio, ¿por qué? Porque le estoy haciendo recuperar el alcohol que estaba eliminando, entonces lo que hago es ponerme contento de nuevo y esa cerveza se convierte en 2, 3 y el fin de semana completo de celebración, ¿cierto? ¿Pasa? ¿Pasa o no pasa? Sí. ¿Por qué no es bueno? No es bueno por varias razones. Esto no es la cura de la resaca. La resaca se debería evitar. No deberíamos esperar que aparezca la resaca para después ver si nos tomamos una sopita Maggi o si nos tomamos un Gatorade, jugo de tomate, todas estas cosas que la gente se toma al día siguiente, porque cuando yo amanezco así al día siguiente deshidratado, vuelvo y repito, ya hicimos algo, ya estamos tratando de resarcir un daño que hicimos, ¿cierto? La idea es que eso no ocurra, que yo beba de manera responsable y al día siguiente no amanezca así y me diga la mentira más grande que se dice todo el mundo al día siguiente después de beber en exceso. Esa misma, no vuelvo a beber. Entonces, la idea es no llegar a ese estado. ¿Qué pasa con la cerveza del día siguiente? Y por qué además es terrible tomarse esa cerveza. Ustedes están deshidratados y la cerveza tiene mucha agua en su composición. Eso hace que en principio se sientan hidratados y por eso su cuerpo, por eso decía entre comillas, su cuerpo se lo agradece, porque se siente hidratado, se siente la cerveza es refrescante entre comillas, pero esa cerveza es diurética. Ustedes se han dado cuenta que cuando la gente toma cerveza va mucho al baño. Entonces, amanecí deshidratada y me voy a deshidratar aún más con la cerveza que me voy a tomar en la mañana, ¿sí? Entonces, no es para nada recomendable tomarse esa cerveza al día siguiente. Hay otras cosas que uno puede hacer. Una de ellas es tomar agua. Ese es el segundo tip de consumo responsable. Yo debo tomar agua y tomar agua entre tragos. No sirve de nada que me tome 2 litros de agua antes de ir a la celebración ni cuando llegue a la casa, porque la gente después llega a la casa y se quiere tomar también el bidón de agua completo, junto con una pastillita para el dolor de cabeza, ¿sí? Eso es terrible. Primero que no se van a hidratar. La pastillita les va a hacer más daño porque el alcohol se metaboliza en el hígado. Todos sabemos que el protagonista de todo este asunto es el hígado y la pastilla también va a pasar por el hígado, ¿sí? Entonces no es la mejor idea que podemos tener tampoco tomarnos la pastilla. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar, además, amanecer con esta resaca? Tomar un vaso de agua entre tragos, ¿sí? Tiene que ser un vaso de agua entre tragos. Un trago, un vaso de agua, ¿sí? No se vale el agua que está mezclada con el whisky, no se vale.
Tiene que ser un vaso de agua adicional. La siguiente. ¿Las bebidas dulces embriagan más? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Por lo dulce, la gente se la toma más rápido. Ajá. Entonces mi pregunta es, voy a reformular la pregunta. La bebida dulce está ahí, además la sirven así bonita, con paragüita, pitillito, etcétera, colorcitos, porque entonces adquirí una cosa, la otra. Tienen fruta. ¿Es culpa de la bebida dulce o es culpa del que se la toma más rápido? Ok, entonces obviamente eso hace que esto sea falso. Obviamente sí se embriaga la gente rápido, pero no por culpa de la bebida dulce. Esta pregunta es porque es aquella cosa de que borracho no come dulce, que mucha gente se repite y no sabe por qué. Sí hay algo en la metabolización del alcohol cuando se mezcla con el azúcar que hace que se absorba un poco más rápido, pero eso no es lo que hace que la gente termine embriagada de manera distinta o más rápido. Lo que pasa es que uno se lo toma más rápido porque no se siente el sabor del alcohol. ¿Sí? Por eso son tan peligrosas las bebidas dulces y por eso tenemos que estar conscientes de que si vamos a tomar coctelitos, etcétera, tenemos que tomarlos a un ritmo, no son para tomar en exceso, ¿sí? Además, otra cosa súper importante es que si las preparan en casa, como ninguno de nosotros es bartender y no conoce de medidas, de onzas, etcétera, lo prepara también de manera inadecuada. Esto lo hacen mucho los chicos, sobre todo cuando preparan guarapitas, etcétera, etcétera. Hacen sus guarapitas, sus cócteles, los cócteles que hacen, y cuando lo prueban, y eso no sabe ni huele a alcohol, así le tengan que echar la botella completa para que sepa y huela algo, se lo echan, ¿sí? No se saquen los trapitos al aire aquí. Ajá, entonces no es la bebida dulce, es la forma inadecuada o la medida o el ritmo inadecuado en el que nos tomamos la bebida, y además, si la preparamos nosotros, también la manera inadecuada en la que con la que la preparamos. ¿El alcohol hace que aumente la excitación sexual? Yo asumo que sí. Ajá, pero ¿sí o no? Acuérdense que sí, hay que levantar. ¿Les da pena? Ahora les da pena levantar la mano. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente bebe? Ajá. La gente se desinhibe. Entonces el que no baila, baila hasta... Bueno, se para en la mesa. ¿Ah? Exacto, baila hasta el pirulino, dicen por aquí. El que no habla empieza a hablar hasta por los codos. El que le da pena echarle los perros a la persona que le gusta, también se le va a quitar la pena, etcétera, etcétera. Además, el ambiente, la música, la cosa, pone a la gente cariñosa. La gente se ve más bonita, ¿sí? Porque el alcohol tiene un efecto embellecedor también, ¿sí? Y esto uno se ríe, pero no es un chiste, es cierto, sí, el alcohol sí hace que la gente se vea más bonita, pero esto a modo de chiste, fíjense las implicaciones que eso tiene, haciendo un paréntesis, cuando la gente va a manejar luego, ¿no? Si altera la percepción de los sentidos a ese punto, imagínense cuando uno va a manejar lo que puede ocurrir. Pero bueno, cierro paréntesis, después vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Entonces, ajá, chévere, me desinhibo, de repente la gente se pone romanticona, se pone, no sé, juguetona, etcétera, etcétera. Pero cuando eso es el deseo, puede que aumente el deseo, que la gente le provoque sexualizar. Pero cuando llega el momento de la relación sexual, no siempre. El alcohol no favorece porque es un depresor del sistema nervioso central. Entonces pasan rapidito. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? 1, pueden haber fallas eréctiles. 2, puede que haya algo parecido a una disfunción orgásmica, o sea, que se haga muy difícil llegar al orgasmo, se puede quedar dormido. Este tema de que se haga muy difícil llegar al orgasmo es delicado porque entonces los hombres lo interpretan como algo positivo, porque los hace durar más. No es que los haga durar más, es que se hace muy difícil llegar al orgasmo. Y si esta forma de beber en exceso se hace repetidamente a lo largo del tiempo, el alcohol afecta la musculatura cardíaca y entonces estas disfunciones sexuales se pueden quedar instauradas después, beban o no beban. ¿Sí? Eso es lo delicado del asunto. Y otra cosa, para cerrar este punto, es que entonces también la gente se expone a infecciones de transmisión sexual, porque buenos y sanos a la gente le da fastidio usar preservativo, bajo los efectos del alcohol, pues mucho menos, lo rompen, se lo ponen al revés, cualquier cosa. Y si están tomando pastillas anticonceptivas, también se les puede olvidar tomárselas. Entonces, de todas, el alcohol en exceso y el sexo no son dos cosas que deberían ir juntas. Una cosa es tomarse un trago o dos para relajarse un poco y otra cosa es beber en exceso y después llegar a una relación sexual donde podemos hacer cosas que después podemos lamentar, ¿sí? Ingerir alimentos evita que te embriagues rápido. ¿Ya les dio flojera levantar la mano? Ajá, sí.
Ok, a diferencia de lo que hablábamos en el caso del aceite de oliva, el comer es una cosa que siempre se debe hacer, siempre. Y ese es el tercer tip de consumo responsable. Siempre se debe ir comido antes de ir a beber. Nunca se debe ir con el estómago vacío. Por lo general, lo que siempre le decimos a la gente, ir comido, o sea, ir bien comido, una buena comida antes de ir a la celebración, a la rumba, donde vayan a ir, y durante la noche, mientras estén bebiendo, bueno, yo siempre digo noche, uno también puede ser una fiesta de día, durante la celebración, comer pasapalos, y comer pasapalos que sean consistentes, que tengan proteínas, carbohidratos, grasitas, pequeñitos, empanaditas, todo esto. No recomiendo, aunque mucha gente lo hace, esto del maní salado, el dorito, tostitos, estas cosas saladas le van a dar más sed. Y si da más sed, ¿qué hace la gente? Bebe más. Estamos hablando de tratar de beber moderadamente, de no beber en exceso. Entonces, si me va a dar más sed y voy a beber más, la cosa no estamos haciendo nada, ¿cierto? Ajá. Exacto, en los bares sí, para que te dé más ganas de beber. Pero en otros sitios, más bien, sirven otro tipo de pasapalos, porque saben que más bien el comer bien retrasa el proceso de absorción del alcohol, entonces la gente no se va a embriagar tan rápido y va a consumir también más, ¿sí? Pero por eso funciona. ¿Por qué funciona? Y les voy a explicar rapidito por qué es tan importante que coman. Eso tiene una explicación. La comida se tiene que digerir en el estómago, ¿cierto? El alcohol no se absorbe en el estómago, se absorbe en el intestino delgado. Entonces, si yo como, se va a cerrar una valvulita que se llama la válvula pilórica, que está entre el estómago y el intestino. Esta valvulita lo que hace es cerrar el paso para que la comida se digiera y no se vaya al intestino antes de ser digerida. ¿Qué es lo que hace esta valvulita cerrada? Que entonces cuando yo bebo, el alcohol se quede obstaculizado en el estómago. Entonces no va a pasar tan rápido al intestino delgado, donde es el lugar donde se absorbe. Entonces no es que la gente, que es lo que dice mucha gente, que va a comer para poder tomar todo lo que quiera, no es que no se van a embriagar, pero retrasa el proceso de absorción del alcohol, cosa que es súper importante porque el hígado solamente puede metabolizar un trago por hora. Un trago de cerveza, una cerveza, un trago de ron, de whisky, de lo que sea, un solo trago por hora es lo que puede metabolizar el hígado. Y haciendo esto, comiendo, tomando agua, le doy espacio y le doy chance al hígado de que metabolice lo que estoy tomando, ¿sí? Ok, verdadero. Cuando bebo manejo mejor. Después de todo lo que han escuchado, si dicen que sí, bueno, vamos a tener un problema serio. Obviamente esto es falso, pero esta pregunta es porque efectivamente, y aunque no me lo crean, en charlas como esta, muchachos sobre todo, me responden que sí. Que cuando manejan, cuando beben, se sientan al volante y se les pasa. Que sentados al volante se ponen alertas y se les pasa el estado de embriaguez. Y además manejan con más cuidado que cuando están sobrios. Imagínense ustedes. Por eso les hacemos siempre esta pregunta. Obviamente esto es totalmente falso. El alcohol altera la percepción de los sentidos. La percepción de la distancia está alterada. Se pueden quedar dormidos. Una cantidad de cosas y pueden ocasionar un accidente. Todos estamos claritos en esto. Vamos a ver si se acuerdan de los 4 tips que hablamos en este rato. Tomar agua. Comer. Conocer su medida. Creo que no les mencioné esta última, de no manejar bajo los efectos del alcohol, es el 4º tip de consumo responsable, ¿sí? Entonces, pasamos. Tomar agua, conocer su medida, comer antes y durante, y cuando tomen, no manejen. A esto se le pueden agregar algunas de las cosas que ya veníamos hablando, una de las cosas que no le dije, pero que es súper importante. Digan esto para que lo sepan los que beben y se lo digan a las personas que beben cuando vean que hacen esto. Nunca se debe recargar el trago cuando no se ha terminado. ¿Saben cuando el trago queda aguado, que se derritió el hielo y no sabía nada y la gente va y se recarga en ese mismo vaso? Ok, ese trago hay que botarlo y servirse otro. Porque ahí en ese trago, aunque ustedes vean que no sabía nada y sabe a pura agua con hielo derretido, ahí hay alcohol. Si ustedes se recargan el trago en esa misma agua que ustedes creen que no tienen nada, van a beber más cantidad de alcohol que la que deberían beber por trago y se van a embriagar mucho más rápido, ¿sí? Entonces esa es una cosa súper importante que hay que tener en cuenta. Ajá. ¿Cuándo no se debe beber? Obviamente, una mujer embarazada o cuando está lactando no debe beber. Por la leche materna también se elimina alcohol. Por eso las mujeres que están lactando no deben ingerir bebidas alcohólicas. Las mujeres embarazadas, hay médicos que se lo
permiten, desde acá nunca va a salir esa recomendación ni para hipertensos, ni para mujeres embarazadas, ni para nadie. Si su médico se lo recomienda, ese consumo de alcohol va a estar bajo la responsabilidad de su médico, más no bajo la responsabilidad de nosotros. Si ustedes se leen las investigaciones serias al respecto, en todas dice que no se ha determinado exactamente cuál es el efecto del alcohol. Yo preferiría no arriesgarme, ¿sí? Cuando se va a conducir un vehículo, maquinaria pesada, obviamente. Cuando se está tomando medicamentos, muchas de las cosas que dice la gente es que entonces me estoy tomando un antibiótico, se va a cortar el efecto, no importa. No siempre se corta el efecto de los medicamentos. A veces pueden haber reacciones adversas, incluso peligrosas, ¿sí? Reacciones a nivel de piel, vómitos, diarrea, incluso, como les digo, reacciones que pueden ser peligrosas, taquicardia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre léanse la cajita de los medicamentos o consúltenle a su médico. Y los menores de edad por una sencilla razón, no por capricho, sino porque los menores de edad, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, como les decía. Y una de las primeras zonas que el alcohol afecta es la corteza prefrontal. En esta corteza prefrontal, no les altera a nosotros, a todo el que bebe, está el pensamiento, el control de impulsos, la toma de decisiones, y eso no está bien desarrollado en los adolescentes. Se termina de desarrollar al final de la adolescencia. Por eso es que ellos son como son, que nada les importa, que no le tienen miedo a nada, todo es normal, todo esto fluye, raspe el año, no importa. Ellos son así porque esa zona del cerebro no está bien desarrollada. Entonces, si le damos alcohol, obviamente menos miedo le va a tener a las cosas, peores decisiones va a tomar. Entonces esto lo que va a hacer es potenciar todas estas cosas y puede ocasionar o puede hacer que ocurran cosas lamentables. Además de esto, si ese cerebro no está bien desarrollado, obviamente lo que puede ocurrir es que si bebe repetidamente, ese cerebro tampoco se desarrolle adecuadamente, ¿sí? Esto también es súper importante porque aquí, sobre todo en la sociedad latinoamericana, lo que vemos es, y lo he visto muchísimo, estos papás que obviamente no queriéndole hacer un daño a su hijo, sino favoreciéndolo, pero sin saber todo esto, le enseñan a su hijo a los 13 años, a 14 años, a beber para que entonces en la calle no se vaya a embriagar, ¿sí? Entonces esto es terrible porque lo que le están haciendo es un daño al desarrollo de ese cerebro y a su desarrollo físico también. Entonces, para los que tienen primitos, hijos, sobrinitos, etcétera, este mensaje es súper, súper importante. Bueno, no, hacia atrás. Ya hasta ahí llegamos, porque se nos acaba el tiempo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario, algo nuevo que hayan, que no supieran hasta el día de hoy. ¿Todo quedó clarito? Me parece muy bien, excelente.